Nada causa más incomodidad que alguien que elige el silencio. Es extraño, casi amenazante. En un mundo donde todos gritan para ser notados, aquel que calla se convierte en un enigma. Y el enigma, por sí solo, genera respeto y miedo. Al final, ¿cómo lidiar con alguien que no se revela, no se expone, no muestra sus cartas desde el principio? El silencio tiene ese poder. Desmonta el juego social. Las personas se ponen nerviosas frente a él. Intentan llenar el vacío con palabras, justificaciones, explicaciones. Y, cuanto más hablan, más se delatan. El silencioso, no. Él observa, calcula, invierte su energía solo cuando es necesario. Y esa frialdad estratégica transforma cualquier espacio en territorio bajo su dominio. Es casi como si el silencio fuera una entidad invisible. Entra en un ambiente, pesa en el aire, susurra preguntas en la mente de los demás. ¿Qué estará pensando? ¿Qué es lo que sabe? Y, en ese vacío, surge el poder. Porque la psicología humana teme lo que no puede descifrar. El ruido es previsible, el silencio, jamás. Aquí está la diferencia. La mayoría habla sin parar, busca atención, expone debilidades. Pocos, poquísimos, eligen la disciplina de callar. Esos pocos no necesitan aplausos. No necesitan la aprobación ajena. Y es precisamente por eso que conquistan el respeto que tantos intentan comprar con palabras. Existe un código oculto en el silencio. Un arte olvidado que solo los fuertes conocen. El de transformar la ausencia en presencia, la invisibilidad en poder. Y de ese secreto vamos a hablar ahora. Porque nadie comprendió mejor el peligro y la fuerza del silencio que Schopenhauer. El silencio como elección consciente. Hay quienes piensan que el silencio es ausencia, pero en realidad es presencia multiplicada. Es la elección consciente de quien no acepta ser arrastrado por el ruido de la mediocridad. Schopenhauer entendía eso. El ruido no es solo sonoro, es social, es psicológico, es esa necesidad incesante de probar valor a cada momento. Cuando alguien elige el silencio, elige también la independencia. Es una inversión interna, un dominio sobre sí mismo, que genera más retorno que cualquier dinero depositado en un banco. No se trata de timidez, sino de estrategia. El silencio es como una caja fuerte, guarda lo que es valioso. Las palabras son monedas, y quien habla demasiado, gasta sin darse cuenta. Un sabio no desperdicia riqueza, la administra. Del mismo modo, quien calla usa la frialdad como protección y gana respeto sin necesidad de exigirlo. Piensa en esto como una cartera de inversiones. No gastas todo lo que tienes, colocas tu energía en algo que crece en silencio, y un día, cuando sea necesario, muestras el valor acumulado. Es la misma lógica de la vida. Pero esa decisión no es fácil. Exige coraje para no reaccionar ante cada provocación, para no defenderse frente a cada crítica, para no participar en conversaciones que no llevan a ningún lado. Es casi como nadar contra la corriente. El mundo quiere que hables, que grites, que te expliques, que te expongas. Pero la disciplina del silencio es el verdadero desarrollo. No hay crecimiento sin incomodidad, y callar es el tipo de incomodidad que pule el carácter y expone la fuerza interior. Mira en el día a día. En una reunión, quien más habla suele ser quien menos es escuchado. Quien observa en silencio, sin embargo, atrae curiosidad. Las personas lo respetan, porque lo no dicho tiene peso. Eso no es casualidad, es psicología social. El vacío genera tensión, y la tensión genera poder. El silencio, por tanto, no es pasividad. Es dominio. Es el arte de hacer que el otro se entregue sin que tú muevas una sola pieza. Para aplicar esto en la práctica, intenta elegir un momento del día para el silencio consciente. Puede ser un almuerzo en el que decides hablar menos y observar más. Fíjate en cómo reaccionan las personas. Fíjate en cómo los demás revelan inseguridades intentando llenar el espacio. Estarás invirtiendo no solo en autoconocimiento, sino en presencia estratégica. Es un ejercicio simple, pero que genera resultados profundos en el desarrollo personal. Y no te confundas, silencio no significa ausencia de opinión. Significa que tienes claridad sobre cuándo vale la pena gastar tus monedas. La vida es como una mesa de negocios. Hay momentos para negociar, hay momentos para esperar, y hay momentos en los que la mayor ganancia viene precisamente del autocontrol. Esa frialdad es lo que separa a quien tiene dominio propio de quien es dominado por la ansiedad de demostrarse. Por eso, quien domina el silencio aprende también a dominar las relaciones. No necesita forzar respeto, porque el respeto llega de forma natural. El silencio consciente crea aura, crea curiosidad, crea impacto, transmite poder.
Mientras el ruido revela, el silencio protege. Mientras el ruido agota, el silencio fortalece. Quien aprende a usarlo como estrategia tiene más claridad, más enfoque y, sobre todo, más control sobre sí mismo y sobre los demás. Y es ahí donde surge el verdadero peligro a los ojos del mundo. Cuando alguien decide no rendirse ante la histeria colectiva, ese alguien se vuelve incomprensible. Un enigma vivo. Una presencia que no puede ser manipulada, porque no responde al juego esperado. Y si el silencio ya incomoda, imagina cuando se transforma en rebelión contra el mundo exterior. La rebelión contra el mundo exterior. Callar es, muchas veces, un acto de rebeldía. En un mundo donde todos son presionados a posicionarse, a opinar sobre todo, a exponer cada detalle de su vida, guardar silencio es como levantar una bandera invisible contra la histeria colectiva. No es omisión, es autonomía. Quien elige el silencio está diciendo, no voy a jugar su juego. Y eso desconcierta, porque estamos acostumbrados a medir el valor por la cantidad de ruido que alguien produce. Pero el verdadero poder no está en la cantidad, sino en la calidad de lo que se guarda. Esa rebelión silenciosa es una forma de autopreservación. Cuando alguien se niega a alimentar discusiones fútiles, a compartir intimidades en redes sociales o a entrar en debates solo por vanidad, esa persona está ahorrando algo precioso: energía. Así como en el mundo de las inversiones, quien se dispersa demasiado termina sin capital. En cambio, el rebelde silencioso acumula, multiplica y fortalece su base. Y cuando necesita actuar, tiene reservas para sostener sus movimientos con claridad e impacto. El silencio, en ese sentido, es un escudo. Protege contra la manipulación de las masas, contra la tiranía de las opiniones y contra el veneno de la comparación constante. Mientras la multitud se desgasta en batallas pequeñas, quien calla mantiene el enfoque en las batallas que realmente importan. Es como un jugador de ajedrez que no desperdicia piezas en jugadas impulsivas. Observa, calcula y mueve solo cuando es necesario. Eso no es pasividad, es frialdad estratégica y genera respeto automático. Un ejemplo práctico: piensa en una sala de trabajo donde todos discuten exaltados sobre un problema. Mientras unos se desgastan en ataques personales y justificaciones, aquel que guarda silencio observa, conecta los puntos, identifica las fallas. Cuando decide hablar, su palabra tiene peso, porque no se diluyó en el exceso. Es como una acción rara en un mercado saturado. Vale más precisamente por su escasez. Esa es la fuerza de quien usa el silencio como rebelión contra el caos. Y fíjate, no es fácil mantener esa postura. La presión externa es enorme. El mundo exige respuestas rápidas, exige exposición constante, exige que se demuestre valor todo el tiempo. Por eso, elegir el silencio es nadar contra la corriente. Es rechazar el modelo social de rendimiento continuo. Es decir, no voy a correr en su carrera, porque ya entendí que esa pista no lleva a ningún lado. Ese es el nivel de dominio psicológico que pocos alcanzan. Esa lección también genera incomodidad en los demás. Cuando alguien no reacciona, no se explica, no se defiende, quien está del otro lado siente un vacío, y el vacío es insoportable. Surge la necesidad de atacar más, de provocar más, de arrancar una reacción. Pero el rebelde silencioso permanece firme. Ese autocontrol es una de las mayores armas de poder que se conocen. Es como si dijera, yo no lucho con tus reglas, yo creo las mías. Y eso es, de hecho, peligroso. Pero no creas que ese silencio es aislamiento total. Al contrario, es selectividad. Quien aprende a callar ante la superficialidad gana la libertad de hablar solo donde importa. Y es justamente esa economía de palabras la que aumenta el valor de cada gesto. Es desarrollo en su estado más puro, la construcción de una vida en la que la energía, el tiempo e incluso el dinero se dirigen solo hacia lo que realmente edifica. El resto queda fuera. Y es en ese punto donde el silencio deja de ser solo una lección personal y se convierte en una amenaza colectiva. Porque quien no se deja atrapar por las cadenas sociales, quien no depende de la validación externa, rompe el sistema desde dentro. No es previsible, no es manipulable. Y si el silencio ya es una rebelión, imagina el poder de quien no necesita ser visto para gobernar su propia vida. El poder de quien no necesita ser visto. Vivimos en una época en la que la mayor adicción no es la bebida ni el cigarro, sino la necesidad de mostrarse. La cultura digital ha transformado al ser humano en una vitrina ambulante. La pregunta dejó de ser ¿quién eres? Y se convirtió en ¿qué muestras ser? Es una carrera interminable de imágenes, frases de impacto, logros expuestos, viajes ostentosos, dinero convertido en likes. Pero aquí está la ironía. Cuanto más alguien necesita ser visto,
más revela su fragilidad. Porque la verdadera fuerza no necesita aplausos. Quien domina el silencio, quien no depende de la visibilidad, lleva consigo un tipo de poder que asusta, el poder de ser independiente de la aprobación ajena. El silencio, en este contexto, no es solo ausencia de palabras, es ausencia de necesidad. Es como una inversión a largo plazo, invisible en el presente, pero capaz de generar frutos grandiosos en el futuro. Quien no necesita mostrarse, protege su energía como quien guarda oro en cofres profundos. Mientras otros se desgastan intentando probar su relevancia, el silencioso observa con frialdad, acumula dominio sobre sí mismo y sobre los acontecimientos a su alrededor. Este tipo de postura no es comprendida por la mayoría, porque la mayoría mide el éxito por la visibilidad. Pero el silencioso sabe que el éxito es poder interior, es control emocional, es respeto conquistado sin alarde. La cultura de la visibilidad, a su vez, es una prisión disfrazada de libertad. Promete reconocimiento, pero entrega esclavitud. Quien vive para ser visto se vuelve rehén de las miradas, como un artista que necesita entretener constantemente a su público. En cada gesto, en cada frase, hay un cálculo. ¿Qué pensarán de mí? Eso drena energía, genera ansiedad, crea dependencia. Es como gastar todo el dinero en consumo inmediato, sin invertir nunca en lo que realmente importa. En cambio, quien elige el camino contrario, el de la discreción, construye silenciosamente reservas de poder. Ese poder no es ilusorio, es real, sólido y, cuando es necesario, se manifiesta con fuerza aplastante. Hay un elemento psicológico muy fuerte en todo esto. La mente humana teme lo que no puede descifrar. Cuando alguien habla demasiado, expone sus debilidades, deja rastros, se vuelve previsible. Quien habla poco y observa mucho, mantiene el misterio. El misterio genera inquietud. El vacío que el silencio crea es llenado por la imaginación de los demás, y la imaginación muchas veces exagera. Por eso una persona silenciosa puede ser vista como sabia, poderosa o incluso peligrosa, sin haber hecho nada. No se entregó, no mostró sus cartas. Y en ese simple gesto, ya conquistó respeto. Un ejemplo práctico puede observarse en cualquier entorno laboral. En reuniones, es común encontrar esa figura que habla demasiado intentando probar competencia. Pero todos saben, quien mucho habla, generalmente, no está al mando. El verdadero líder es quien habla poco, pero con precisión. Su presencia en silencio pesa más que una hora de discurso de otro. Es como en el mercado financiero, los activos raros valen más. Las palabras escasas, usadas en el momento exacto, valen más que miles dichas sin propósito. El silencio, en este caso, es una forma de inversión estratégica. Cuanto menos se gasta, más se valoriza. Quien no necesita ser visto tampoco cae en la trampa de la comparación. No mira la vitrina de los demás con envidia o inseguridad, porque sabe que la vitrina engaña. Detrás de fotos perfectas, muchas veces hay vacío, deudas, crisis, inseguridades. El silencioso no pierde tiempo midiendo su vida con la vara ajena. La mide con su propia vara. Eso es libertad. Eso es respeto propio. Es un tipo de riqueza psicológica que no aparece en cifras, pero que vale más que cualquier cantidad de dinero. Es el tipo de desarrollo interior que libera de una vez por todas de la esclavitud de la opinión pública. Pero claro, eso exige disciplina. La tentación de exhibirse es grande. Se necesita frialdad para resistir el impulso de demostrar valor. La psicología lo explica. Estamos programados para buscar reconocimiento, es casi instintivo. Por eso, renunciar a eso es tan poderoso. Es como renunciar a una necesidad básica para alcanzar un bien mayor. El silencio, en este caso, es un entrenamiento de autocontrol. Y el autocontrol es dominio. Dominio sobre uno mismo, sobre los impulsos, sobre las presiones externas. Todo el mundo grita, muéstrate, pero el verdaderamente fuerte responde con silencio. Y eso, por sí solo, ya es una rebelión. Ese tipo de postura, además de liberadora, también es estratégica. Quien se muestra demasiado se convierte en blanco. Quien guarda silencio, observa, entiende el terreno y actúa en el momento justo. Es como un jugador que no revela su estrategia hasta el último instante. Cuando mueve su pieza, toma a todos por sorpresa. El poder de quien no necesita ser visto es este. No es previsible, no puede ser atacado fácilmente. Controla el juego sin exponerse. Esa es la fuerza de lo invisible. Y lo invisible es, muchas veces, más peligroso que lo evidente. Por eso, quienes no necesitan ser vistos terminan convirtiéndose en figuras casi míticas.
Son recordados no por lo que gritaron, sino por el impacto silencioso que dejaron. Mientras la mayoría se desgasta intentando ser notada, ellos construyen en silencio y dejan que los resultados hablen por sí mismos. Cuando finalmente aparecen, no necesitan disputar espacio, porque ya lo conquistaron sin esfuerzo visible. Es en ese punto donde se revela el verdadero peligro del silencio. El poder de dominar sin ser visto, de moverse sin exponerse, de existir con tal intensidad que incluso el vacío se convierte en presencia. La mente como refugio y arma. El silencio no es solo ausencia de sonido, es un territorio fértil. Cuando alguien elige callar, no está huyendo del mundo, sino abriendo espacio para un universo más profundo, su propia mente. Allí reside el verdadero poder, porque quien aprende a vivir consigo mismo descubre fuentes de riqueza invisibles. Leer, reflexionar, escribir, observar, son inversiones silenciosas que producen dividendos incalculables. Mientras el mundo busca distracciones externas, el silencioso encuentra en el pensamiento un refugio inquebrantable, un lugar que nadie puede invadir. La mente, en ese caso, es como una fortaleza. Protege del ruido externo y al mismo tiempo se convierte en un arsenal de ideas, estrategias y visiones. Quien cultiva ese refugio aprende a usar el silencio como escudo, pero también como espada. Es un arma refinada. No hiere con gritos, sino con claridad. No vence con violencia, sino con precisión. Ese es el dominio de los sabios. Transformar cada momento de aislamiento en desarrollo, en refinamiento de visión, en capacidad de actuar con frialdad cuando todos los demás actúan con desesperación. Muchos temen el silencio porque no soportan escuchar sus propios pensamientos. Pero ese miedo es, en realidad, una invitación. Quien se enfrenta a sí mismo aprende a reconocer debilidades, a curar heridas internas, a dominar impulsos. Es la psicología del autoconocimiento en acción. El ruido externo funciona como anestesia, pero el silencio es el remedio real. Exige confrontación, disciplina, al mismo tiempo, ofrece claridad. Cuanto más alguien se acerca a su propia mente, más comprende el mundo exterior, porque todo caos allá afuera no es más que reflejo del caos interior. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien que decide, durante 1 hora al día, apagar el celular, la televisión y la música, y quedarse solo consigo mismo. Al principio, hay incomodidad, ansiedad, incluso irritación. Pero con el tiempo, esa práctica se convierte en un hábito de oro. En esa hora de silencio, aparecen ideas, surgen soluciones, y hasta inversiones antes impensadas se vuelven claras. Es como abrir espacio para que la mente opere en alto rendimiento. Es un entrenamiento de dominio mental que cualquier persona puede aplicar, siempre que acepte la incomodidad inicial. La mente como refugio también es un banco de energía. Cuanto más se guarda silencio, más se acumula claridad. Esa energía no es abstracta, es práctica. Se traduce en mejores decisiones, relaciones más saludables, elecciones más inteligentes sobre dónde poner el tiempo, el dinero y la atención. Es el tipo de riqueza invisible que no aparece en cifras, pero que moldea destinos. Porque, al final, quien domina su propia mente no depende de la inestabilidad del mundo para sentir seguridad. La estabilidad ya está adentro. Y cuando es necesario, ese refugio se transforma en arma. No es un ataque impulsivo, sino un golpe certero. Las palabras dichas tras largos silencios llevan peso. Las acciones tomadas después de una observación cuidadosa cambian escenarios. Esa es la ventaja de quien calla. Mientras los demás se desgastan en movimientos precipitados, él espera, se prepara y actúa con frialdad. El resultado, respeto inevitable. El silencio, en este caso, es la base de una estrategia que transforma la invisibilidad en poder tangible. Es curioso cómo la historia confirma esto. Grandes descubrimientos no nacieron del ruido, sino de la soledad. Newton bajo un árbol, Einstein perdido en pensamientos, Darwin en sus largas caminatas. Ninguno de ellos necesitó una audiencia para generar impacto. Usaron la mente como laboratorio silencioso, como refugio contra distracciones y como arma para revolucionar la humanidad. Esa es la prueba de que el aislamiento no es debilidad, es fertilidad. El silencio no es vacío, es espacio creador. Y tal vez por eso tantos temen a los silenciosos. Porque saben que, detrás de esa mirada callada, existe una mente en movimiento, una fuerza invisible que se está forjando. Una mente que no necesita ruido para existir, pero que puede, en cualquier momento, transformar reflexión en acción. Y si el silencio ya es refugio, imagina cuando se transforma en arma contra un mundo que solo sabe gritar.
La libertad interior tiene un precio alto. La libertad interior es un bien raro, y precisamente por eso, tiene un precio elevado. Quien elige el silencio consciente paga un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. El malestar de la soledad, la incomodidad de los demás, la sensación de estar fuera del juego social. Pero es en ese costo donde se encuentra el verdadero valor. Porque solo quien soporta estar solo, sin necesitar de la audiencia, conquista dominio sobre sí mismo. Y eso vale más que cualquier dinero, porque no puede comprarse, solo conquistarse. No es cómodo, de hecho. El silencio muchas veces es malinterpretado. La persona callada es vista como fría, distante, incluso arrogante. Pero esa lectura proviene del miedo. Las personas proyectan en el silencio lo que ellas mismas no saben manejar dentro de sí. La psicología lo demuestra. Lo que nos molesta en los demás suele revelar un vacío en nosotros. Así, quien rechaza el ruido y busca independencia asusta, porque expone, sin palabras, la dependencia de los demás. Ese es el precio, ser incomprendido, pero permanecer fiel a la propia integridad. El aislamiento, cuando es elegido, resulta liberador, pero exige resistencia. Resistencia contra la presión externa de mostrarse, y contra la presión interna del miedo a estar solo. Es como una inversión a largo plazo. Al principio parece pérdida, pero con el tiempo los resultados aparecen. Ese desarrollo es gradual y silencioso, pero sólido. Lo que parecía debilidad, estar solo, se transforma en fuerza, la capacidad de vivir sin inclinarse ante la necesidad de validación constante. Un ejemplo práctico, alguien decide reducir drásticamente su tiempo en redes sociales. Al principio, hay ansiedad, FOMO, miedo a estar perdiéndose algo, incluso una sensación de vacío. Pero, con el tiempo, surgen nuevos hábitos, lectura, enfoque en proyectos, claridad mental. La persona descubre que tenía más tiempo y energía de lo que imaginaba. Ese es el precio pagado al principio, incomodidad. Pero la ganancia es enorme. Dominio de la atención, autonomía sobre la propia vida, libertad real para elegir dónde estar. La libertad interior también exige la capacidad de decir no. Decir no a invitaciones superficiales, a conversaciones que no aportan, a compromisos que drenan energía. Ese no duele en los demás y, a veces, también en nosotros. Pero cada negativa es una inversión en tiempo y claridad. Quien elige la selectividad construye una vida menos ruidosa y más significativa. El costo es parecer diferente, quizás incluso desubicado. Pero la recompensa es inmensa. Respeto por uno mismo, enfoque en lo esencial y serenidad para ir contra la corriente. Esa postura puede aislar, es cierto, pero también abre espacio para lo esencial. La libertad interior no es una vida sin vínculos, sino una vida con vínculos auténticos. No es ausencia de relaciones, sino la elección cuidadosa de ellas. Mientras el mundo corre detrás de la cantidad, el silencioso paga el precio de la calidad. Menos aplausos, pero más verdad. Menos compañía, pero más profundidad. Ese es el valor invisible que solo quien se libera logra entender. El precio de la libertad interior también es soportar el silencio de los demás. Porque el mundo, al no entender tu elección, intentará etiquetar, juzgar, excluir. Pero es en ese roce donde nace el poder real. Porque cada crítica soportada sin reacción es un entrenamiento de frialdad. Cada juicio ignorado es una prueba de dominio emocional. La libertad interior es como un diamante. Solo se forma bajo presión. El precio de la soledad es la talla que convierte la fragilidad en fortaleza. Y en el fondo, es precisamente ese precio el que separa a los fuertes de los débiles. Quien no soporta estar solo, siempre buscará el ruido externo. Quien lo soporta, descubre lo que pocos descubren, que la verdadera libertad no está en conquistar el mundo de afuera, sino en gobernar el mundo de adentro. Y si el aislamiento ya cuesta caro, imagina cuánto incomoda al sistema cuando ese silencio se transforma en un desafío abierto a las reglas impuestas. El silencio inquieta más que el ruido. El silencio tiene un efecto curioso, perturba más que el ruido. El mundo moderno fue estructurado para mantener a todos ocupados, corriendo, hablando, opinando. Cuando alguien elige callar, rompe ese ciclo. Es como un engranaje que decide detenerse en medio de una máquina en movimiento. Todo a su alrededor se extraña, se desajusta, se incomoda. Esa simple elección se convierte en un desafío al sistema, porque expone su fragilidad. Depende del ruido constante para sostenerse. El sistema es, en esencia, un mercado de atención. Redes sociales, medios, publicidad, todo exige ruido.
Quien no participa de ese juego amenaza la lógica del consumo. No compra lo que no necesita, no reacciona ante cada provocación, no vive como rehén de la urgencia. Ese comportamiento es peligroso porque muestra una alternativa. Es posible vivir sin dejarse absorber por el exceso. Es casi como un inversionista que, en lugar de gastar en el frenesí del mercado, guarda en silencio hasta el momento justo. Esa disciplina genera respeto y también incomodidad. La psicología social lo explica, los grupos necesitan conformidad para existir. Cuando alguien se niega a seguir, se vuelve una amenaza. El silencioso, al no encadenarse a dinámicas superficiales, demuestra que hay otro camino. Esa simple postura genera incomodidad porque prueba que la colectividad no siempre es necesaria. Es el individuo diciendo, yo existo sin necesitar tu aplauso. Ese acto de autonomía es revolucionario. Y las revoluciones silenciosas son las que más asustan. Veamos un ejemplo práctico. En una rueda de chismes, siempre hay alguien que elige no hablar. No critica, no ataca, simplemente guarda silencio. Ese silencio incomoda. Corta el ciclo. Mientras los demás gastan energía, él mantiene el dominio. Es un pequeño acto que deja una gran lección. Negarse a alimentar lo que nos suma es, en sí mismo, una forma de resistencia. Así es como el silencio se convierte en un escudo contra manipulaciones sociales. El sistema se alimenta de la previsibilidad. ¿Quieres saber dónde estás? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? Por eso, quien calla se vuelve impredecible. Y lo impredecible es peligroso. No puede ser controlado, no puede encajar en estadísticas fáciles. El silencio se transforma en un territorio de libertad. Y la libertad, cuando no depende de nadie, siempre representa un desafío para el orden establecido. Esa es la fuerza de quien calla. Al negar el juego, expone las reglas. Claro, esa postura exige frialdad. No es sencillo resistir a la presión del grupo, a las expectativas de la sociedad, al llamado de la exposición. Pero cada vez que alguien opta por el silencio consciente, practica un acto de independencia. Es como rechazar una tentación inmediata en nombre de una ganancia mayor. El sistema no comprende esa lógica, porque sobrevive del inmediatismo. Quien logra tomar distancia, crea espacio para pensar, planear, actuar con claridad. Y eso se ve como una forma de subversión. Ese silencio, por tanto, no es vacío, es estrategia. No grita, pero incomoda. No ataca, pero revela. Y precisamente por eso es tan peligroso. Porque, en el fondo, el sistema no teme a quien habla demasiado, teme a quien observa en silencio. El primero se vuelve predecible, el segundo es un enigma. Y el enigma lleva dentro de sí un poder invisible, difícil de enfrentar. Y aquí va una provocación. ¿Te consideras parte de la minoría que logra usar el silencio como arma? ¿O aún sientes que el ruido del mundo te domina? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. El despertar filosófico en medio del ruido. El mundo moderno es ruidoso. No solo por el sonido de las calles, las máquinas y las voces, sino por el exceso de información, opiniones y estímulos que compiten por nuestra atención. Es como si cada segundo fuera una batalla por nuestra mente. En este escenario, elegir el silencio es casi como despertar de un sueño colectivo. Es un despertar. Quien se desconecta del ruido se da cuenta de que gran parte de lo que parecía urgente no es más que distracción. Y ese descubrimiento es liberador, pero también peligroso, porque cambia la forma en que se ve todo. Cuando alguien se aleja del ruido, comienza a notar patrones invisibles. Percibe las repeticiones en los discursos, las ilusiones en el comportamiento humano, los ciclos de vanidad y búsqueda de aprobación. Esa claridad puede ser incómoda, porque revela la superficialidad de lo que antes parecía sólido. Es como ver los bastidores de un teatro. Desaparece el encanto de la escena, pero a cambio, aparece la verdad. Y la verdad, muchas veces, pesa. El silencio corre el telón y muestra lo que el ruido intenta ocultar. Ese despertar no es solo intelectual, también es psicológico. La persona que aprende a estar en silencio desarrolla una mente más clara, menos ansiosa, más selectiva. Empieza a elegir mejor dónde invertir su tiempo, su energía e incluso su dinero. Mientras el ruido genera impulsividad, el silencio genera dominio. Es como un filtro natural contra la manipulación. Quien piensa por sí mismo no se deja llevar fácilmente por el pensamiento colectivo. Y eso lo vuelve más fuerte, más libre y, por supuesto, más peligroso para los sistemas que dependen de la conformidad. Un ejemplo práctico, piensa en alguien que decide pasar toda una mañana sin celular, solo caminando y observando. Ese acto simple revela mucho.
Percibe sonidos que nunca notaba, ideas que estaban escondidas, soluciones que esperaban en silencio su oportunidad para emerger. Es en ese tipo de ejercicio donde ocurre el despertar, cuando le damos a la mente la oportunidad de respirar sin interferencias externas. Parece pequeño, pero puede cambiar la forma de vivir y hasta de tomar decisiones complejas. El despertar filosófico también conlleva una pérdida inevitable. Quien ve con claridad pierde la inocencia de la conformidad. Es difícil participar en conversaciones superficiales cuando ya se ha percibido el vacío detrás de ellas. Es difícil vivir para agradar cuando ya se ha entendido el precio de la aprobación. Esa conciencia puede aislar, pero al mismo tiempo fortalece. Es como cambiar popularidad por autenticidad. Y la autenticidad, aunque solitaria, siempre vale más que la aceptación comprada con ruido. El silencio, en ese sentido, es una lente que amplía lo real. No solo muestra el mundo exterior, sino que también revela el mundo interior. Expone debilidades, deseos ocultos, necesidades reales. Quien se permite esa inmersión no se pierde en la carrera de la vida. Al contrario, encuentra dirección. Ese es el tipo de desarrollo que pocos están dispuestos a buscar, porque exige coraje para enfrentarse a uno mismo sin distracciones. Pero es justamente ahí donde nace la verdadera libertad interior. Ese despertar también genera un efecto social, incomoda a los demás. Porque quien ve más allá ya no se deja manipular tan fácilmente. No cree en cualquier discurso, no sigue cualquier moda, no se entrega a cualquier impulso. Esa frialdad se percibe como una amenaza. El respeto surge casi automáticamente, porque el silencioso carga un peso invisible, el peso de la claridad. Y la claridad, en un mundo confuso, es una forma de poder. Y es en ese punto donde la filosofía encuentra su función más práctica, ayudar al individuo a navegar el ruido con una brújula interior. Schopenhauer sabía que la vida social está llena de ilusiones y repeticiones, y por eso solo en el silencio nace la visión auténtica. El despertar filosófico no es el final del camino, sino el comienzo. ¿Por qué? Una vez que se ve más allá del ruido, el paso siguiente es inevitable: usar esa claridad como arma contra el caos. El silencio nunca fue ausencia, sino presencia. Es elección, resistencia y, por encima de todo, poder. Mientras el ruido expone, el silencio protege. Guarda energía, construye dominio e impone respeto sin necesidad de pedirlo. Schopenhauer lo sabía, solo en la soledad nace la claridad. Y esa claridad incomoda, porque desmantela ilusiones. Quien calla deja de ser predecible, se convierte en un enigma. Y el enigma siempre genera poder. Pero el silencio tiene un precio. Soledad, extrañeza, incomprensión. Pocos están dispuestos a pagarlo. Sin embargo, los que lo hacen descubren algo raro: la libertad de no depender de la aprobación de nadie. Al final, el verdadero dominio no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. Y el silencio es el arma invisible que lo hace posible. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.